14 horas y 25 minutos en el Estado de Israel. Ahí, como cada viernes, el profesor Itzik Horn para compartirnos los principales temas del Estado judío. Querido Itzik, Hodesh Tov, ¿cómo estás? Jodestov, muy buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Israel. Tenemos un día bastante agradable, 21 grados, estamos preparándonos y yo lo escuchaba, que usted sabe, yo siempre lo escucho atentamente y siempre aprendo de usted. Y quería agregar, usted sabe, como alguien que vivió épocas que no había democracia en Argentina. Este clima me asusta. Me asusta porque hay un montón de gente que piensa, y lo puedo traspolar también aquí, que piensa que la democracia es algo automático, que está ahí, que no hay que cuidarla, que no hay que defenderla, que no hay que hacer nada para que la tengamos. Mire, yo viví una época que si yo estoy ahora así como estoy con barba saliendo de la universidad, y me pasó, me estaba esperando un camión celular de la Policía Federal y me llevaba preso. Y por estudiar en la universidad, en una carrera considerada peligrosa como educación o filosofía o alguna de estas cosas raras que los zurditos estudian, y tener barba. Y entonces cuando usted bien dijo, este, evocando lo que en su momento dijo el doctor Raúl Alfonsín, todo lo que se puede hacer con la democracia, eso siempre y cuando la sepamos defender. Y cuando no la sabemos defender porque algunos políticos piensan que llegó el momento de estar arriba, olvidarse de dónde vienen y usar el cargo para beneficio personal, y después explicar que siempre la culpa es del otro, siempre la culpa. Yo viví en Argentina muchos años y siempre la culpa fue del otro. Nadie asume responsabilidades. Terminado este tema, lo voy a... Sí, Un quiero solo decir comentario nada más porque comparto plenamente lo que dice, obviamente, que a Dios gracias, dentro de todos los problemas, hoy es políticamente incorrecto y no tiene tampoco el poder lo que pasó en la Argentina y en otros países del mundo, donde cuando las crisis democráticas se planteaban, la solución que algunos inventaban era que los militares de turno tomaran el poder. Esto casi le diría hoy no ocurre en la gran mayoría de los países que sufrieron de dictaduras militares. Pero, y esto es lo último que agrego, claro, se puede también vivir en un régimen formalmente democrático, y conocemos unos cuantos, que se transforman en dictaduras de algunos políticos que no usan traje de fajina como los militares, pero que con muy bellas corbatas terminan siendo también tiranos de sus pueblos. Dicho esto, todo para usted. eh, como primero, obviamente coincido plenamente con usted y el mundo está lleno de ejemplos, y muchos de los países que nos rodean aquí en el barrio mío son un claro ejemplo. Ujú. Entonces, a veces me acuerdo cuando en la época del comunismo había elecciones en la Unión Soviética y el Partido Comunista ganaba por el 101% del padrón. Pero bueno, cosas que suelen ocurrir Pasó hace en un par ese, de días en Cuba. Dele. sí, régimen. Mire, acá, como usted bien dijo, yo no muchos, hace 20, más de 20 años que vivo en Israel. Es el primer Yom HaZikaron y Yom HaTzmaut que yo vivo con un clima tan raro, tan tenso, tan espeso, tan de división. Y cuando usted escucha, queridos amigos, a familiares de los caídos en las guerras y en las acciones terroristas, pedirle a los políticos que no vengan a los cementerios, que no vengan a hablar. Yo es la primera vez desde que estoy en Israel y de lo que estudié de la historia que ocurre una cosa así. Tenemos por un lado los familiares, un tema también que los divide. Hay gente que dice, bueno, son los representantes del gobierno, nuestros hijos, hermanos, esposos, hijas, hijos cayeron defendiendo el Estado. Es correcto que vengan representantes del Estado.
pero hay algún pequeño detalle que hay que cuidar. Yo digo, si yo sería familiar de alguien que cayó en la guerra y viene un ministro que su gente no va al ejército, que no le importa el tema del ejército, ¿cómo me sentiría? O si viene alguien como el ministro Ben-Gvir, que no hizo el ejército no porque es ultraortodoxo, sino porque el ejército no lo quiso aceptar, y va a ir al cementerio de Beersheba, donde ya la mayoría de los familiares le piden encarecidamente que no venga, y algunos ya el ministro de Defensa llamó a los políticos a que no hagan declaraciones explosivas. Se habla, yo no sé si va a estar o no va a haber, una declaración conjunta de Netanyahu, el primer ministro, con los jefes de la oposición para llamar al sosiego. Y también se prevén algunas manifestaciones contrarias a otro acto que siempre fue una demostración de unidad, que era el acto en el Monte Herzl, en el momento que termina Yom HaZikaron y empieza Yom HaAtzmaut y el encendido de las antorchas. Nuevamente es la primera vez que hay cuestionamientos a quién se eligió, cómo se eligió, y todo esto en un clima de manifestaciones. Sí. No, y agréguele que al acto oficial que se realiza anualmente en el Monte Herzl, este año el jefe de la oposición decidió no participar, más allá de todo lo que se puede incluso temer que pueda ocurrir en el acto. Digo, tampoco es una buena señal por parte del jefe de la oposición. Así es, y no solo eso, incluso ya se prevén que si llega a haber algún tipo de disturbios, se corta la transmisión en directo, ya hay preparada una transmisión ya grabada unos días antes. En fin, yo es la primera vez que escucho, que veo, que vivo una cosa así. Pero esto es lo que hemos supido conseguir se dice supido conseguir, no, sabido conseguir. Habla bien Itzik. Hemos sabido conseguir gracias a la reforma esta judicial. En Yiddish Entre se dice paréntesis, supido. claro, sigue ya a fin de terraza y ponete de zapatillas. Sí, mire, el tema de la división de los enfrentamientos llegó al Congreso sionista. Hoy el diputado Simcha Rothman se vio asediado por un grupo de manifestantes dentro del propio Congreso. No era gente de afuera, porque en algunos lugares ellos entraron nomás. No, 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 delegados del Congreso de las facciones contrarias al actual gobierno. Prácticamente lo encerraron en una pieza donde él iba a hablar, al grito de democracia, democracia, tuvo que salir acompañado por la policía. A Pero propósito de eso, no supe mucho de lo que pasa ahí, donde todos van anualmente a pasear. Mire, lo único que tuvo bueno la pandemia, entre otras cosas, es que no era necesario todo ese show de ir a hacer sociales a costa del pueblo judío que nunca tiene un centavo. Pero lo que sí voy a decir es que entiendo que se iba a votar ayer una resolución justamente del Congreso sionista respecto de la preocupación, por decirlo así, de lo que está aconteciendo en Israel con la reforma judicial, era un tema, y eso quedó postergado, no se llegó obviamente a poder realizar, no sé qué más ha pasado ahí, y si es que a alguien en Israel hoy, se lo pregunto, le importa algo lo que está haciendo o no haciendo este Congreso sionista en Jerusalén y qué es lo que ahí deliberan o no deliberan. le voy a contestar como hubiera contestado mi papá. Y habe nicht zu wissen. No tengo la menor idea. Bueno, ya está No, contestando, si usted claro, dice esto, que algo de esto entiende, imagínese lo que le pasa a su vecino taimaní que jamás en la vida supo que había un congreso sionista. mire, le voy a contar una anécdota sin entrar a criticar el movimiento sionista porque no vale la pena. En el año 1972, cuando era un joven pelilargo, flaco, estudiando en el Mahón Greenberg, Ah, yo pensé que me hablaba del presidente del congreso judío. yo no. Entonces nos llevaron al Congreso Sionista, había Congreso Sionista. Y hubo una presentación, si le suena conocido, y hubo una presentación de los movimientos galuxianos, y exigiendo que se vote, obviamente, que
un líder que ejerce durante 2 cadencias seguidas la presidencia de la Federación Sionista, al final de la segunda cadencia tiene que hacer alía. El escándalo que se arma. Enseguida todos levantaron, en esa época se votaba con un cartelito que decía yes, no, o por color. Yo creo que salvo los chicos de los movimientos jalucianos, todo el resto levantó que de ninguna manera. Pero bueno, hay quienes hablan de sionismo y hay quienes hacen sionismo. Lo que le quería contar era, a propósito esto de si Biden va a la reelección, no es una buena noticia para nuestro primer ministro, que está tratando de cambiar, de hacer los deberes. Falta que le pida por favor que le invite, y más allá de algunas versiones que dicen que sí, que a fin de abril, a fin de mayo, concreto, no hay nada. Lo que sí hay es, hubo un intento digo intento porque todavía no está claro si va a aceptar o no. Este gobierno creo que es una máquina de hacer mamarrachos, con el mayor de los respetos por los mamarrachos. Mire, nombraron como ministra del Ministerio de la Mujer, de defender los intereses de la mujer, a una miembro del Parlamento que votó en contra de la ley que hablaba de poner una esposa, ¿cómo se llama? Una pulsera electrónica a los violentos. Ella votó en contra, y como previo a haber votado en contra de un derecho de la mujer, la nombraron ministra de los intereses de la mujer. Y ahora se comenta, hubo un rumor, que la querían nombrar cónsul general de Israel en New York. Ahora, no es solo en New York, que son varios estados más, y no es para el trabajo del consulado. El trabajo negro no lo hace el representante político. Y ya hubo por parte del gobierno, de algunos sectores en los Estados Unidos, ante el Ministerio de Estado, que preguntaron cómo van a aceptar una acusación a persona que se declaró abiertamente racista, que dijo que ella no se va a sentar nunca a comer en una mesa donde hay inmigrantes de África en Tel Aviv porque tiene miedo a contagiarse de SIDA y otra serie de barbaridades. Así que eso está en veremos. También hubo una declaración del foro de ex diplomáticos diciendo que sería una cosa, un escándalo, porque si hay un lugar en Estados Unidos que es un lugar liberal, donde también tiene que ver mucho con la comunidad judía, donde la mayoría de los judíos son no son la mayoría ortodoxos, son reformistas o conservadores, y sería meter un dedo en el ojo. Y entre los firmantes hay varios ex embajadores, entre los cuales también figura nuestro común y querido amigo Dani Carmón. ¿Dani Carmón o Dani Carmón. o Dani Dayan? No, Dani Carmón. Ah, Dani Carmón, mire usted. No, pensé porque como habló de cónsul en New York y él lo fue, pensé que él. Sí, pero ahora Dani Dayan tiene un Sí, claro, cargo. no, está claro, está claro. ¿Puedo preguntarle algo serio? Porque hasta ahora es un poco schmisses, ¿eh? Digo, ahora cosas en serio. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha dicho abiertamente, y creo que es el tema más preocupante, que Israel tiene que ya estar preparado para una guerra en múltiples frentes y que para esto se están entrenando. Es decir, hasta ahora de alguna manera, bueno, ya hubo, pero digo, está planteando y dijo, esto puede pasar dentro de poco. Sí, y también hay varias teorías que dicen que ya los pequeños enfrentamientos así muy puntuales van a ir desapareciendo lentamente para ir a algún tipo de enfrentamiento global. El tema es así. Israel, con los países que lo rodean, con la mayoría de los países tiene acuerdos de paz. El problema son las organizaciones o los proxies de Irán. Que si faltaba algo para preocuparnos, Jordania ha normalizado sus relaciones con Irán. O sea, el círculo alrededor de Israel se va cerrando, pero esto también tiene que ver con
Las relaciones entre Israel y Jordania son muy complicadas más allá de los acuerdos de paz, tiene que ver con los lugares sagrados, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con las mezquitas, tiene que ver con el Waqfa. Y este es un gobierno que no le, voy a usar un término que usa la muchacha del tablón, que no le da mucha bolilla a la relación con Jordania. Y está el tema palestino, que nadie lo quiere agarrar, pero es un tema. Está el tema de Arabia Saudita, que ha normalizado las relaciones con Irán. Está el tema este de que parece que tiene que ver, pero el tema este del enfrentamiento entre las dos facciones militares en Sudán, que Israel tiene firmado un acuerdo con Sudán por intermediación de los Estados Unidos. Ahora está tanto Estados Unidos, todos los países están tratando de mediar, incluso Israel, incluso el Mossad. Si usted me pregunta por qué se están peleando, no tengo la menor idea, pero se están matando, cosa que es muy común en ese tipo de países. Bien, digo, el círculo se está cerrando, como usted dijo, y viene complicado, hay movimientos geopolíticos globales y sobre todo Irán y China y el bloque que están restableciendo, entre otras cosas, muy buenas alianzas con aquellos que parecía en su momento no lo eran. Um, Cuénteme algo más que tiene que ver con, bueno, cómo se ha mencionado el fallecimiento de Jonathan Geffen. Mire, fue un golpe, esto es de no creer, porque con pocos días de diferencia murieron quizás dos íconos de lo que se llama la literatura Ujú, o la cultura israelí moderna. Eh, los dos de Naalal ujú. están enterrados uno a pocos metros del otro. Eh, Recién estuve viendo, terminó el sepelio, centenares de personas, artistas, intelectuales. Uno de los que lo despidió, de quien era amigo realmente, más allá de las posiciones políticas de Geffen, que era Ujú, obviamente un hombre más cercano a la oposición que al actual gobierno. Yair Lapid, que eran realmente amigos. ujú, Estaba el expresidente Rivlin, algunos exministros también que eran del partido de Bennett. ujú. Y mire, hay una discusión porque, te sabe, acá todos buenos, somos todos judíos, todos, si decís, te critican, si no decís, no te critican. Yo hasta ahora no vi que el primer ministro Netanyahu sacó algún tipo de declaración lamentando la partida. Los otros dicen por qué tiene que lamentar cada uno que se muere, el primer ministro no tiene por qué Azoy. hacer hoy. Bueno, y si usted me permite, mire, una de deporte, Hapoel Yerushalayim en básquet, en la segunda competición de Europa, se ha clasificado para la Final Four, venciendo a un equipo griego, del cual la semana pasada sufrieron. Mire, no fue un pogrón porque no hubo muertos, pero todos vimos las imágenes, piedras y banderas palestinas y ataques. Ahora resulta que como el equipo griego, Israel presentó una queja y durante un año le han quitado la localidad. Ahora los griegos presentaron una queja a la Federación de Básquet diciendo que hubo violencia y que hubo intento de terrorismo. Yo miré el partido, es cierto, había estaba lleno de bandera de Israel, el estadio en Jerusalén estaba repleto, la gente gritaba y alentaba, no hubo violencia, no se tiraron objetos, no hubo nada, hubo todo lo que no hubo en Grecia. Y mire que con Grecia hay buenas relaciones, ¿eh? ¿Qué cosa? Buah, Con Grecia como país, así con es. los equipos de fútbol y Ah, de básquet, no deporte, tan. deporte. Sí. Bueno, y quiero terminar, si usted me permite, con dos cosas que tienen que ver, una con Argentina y una con Israel. A ver. Quiero mandarle un saludo a un dirigente, para mí, ejemplo de dirigencia, el doctor Pedro Elba en La Plata, que hoy cumple 88 años. Oh, hasta los Un querido 120, amigo, más alto. un querido amigo. Y este miércoles, jueves, llegaron a Israel 40 Olim de la Argentina. Yo no es un número que suelo dar, pero como un amigo común concretó su alía, lo felicitamos a Alberto Cacho Ostrowski, que concretó su alía y ya lo tenemos entre nosotros. Yo le decía cuando hablaba del contador, bueno, ahora que él llegó y tiene tanta experiencia en arreglar cosas, que se siente y trate de arreglar con los muchachos a ver si se ponen de acuerdo.
quiero terminar diciendo que no, usted sabe que yo soy un agnóstico ortodoxo. Muy Yo judío. digo, no sé milagro, no milagro. Primero hace 75 años que tenemos el Estado judío. Para los que estaban a favor, incluso los que estaban en contra. Yo conozco mucha gente que estaban en contra, hasta el día de hoy siguen estando en contra, pero es una realidad, estamos aquí. Y bien enganchado con que terminamos de recordar Yom HaShoah, el día del Holocausto. Y el Estado de Israel que no nos fue dado en una bandeja de plata, y no es solo quienes cayeron en la guerra de la independencia, todos los que lucharon alrededor y todo lo demás. Insisto, tenemos que cuidar nuestro país porque es el único país que tenemos. Y si vi algo muy bueno, alguien me lo mandó, y mientras las puertas del Estado de Israel están abiertas, las puertas de Auschwitz van a permanecer cerradas. En este espíritu le deseo a usted, a todo su equipo, a todos nuestros amigos un Shabbat Beshalom, y si Dios quiere nos encontramos la semana que viene. Querido profesor, a través suyo el deseo para usted y para todos los ciudadanos del Estado de Israel de Shabbat Shalom Chodesh Tov, y anticipándonos yo también a este Yom Ha'atzmaut, que sea un Yom Ha'atzmaut Sameach, un día de la independencia alegre, y que de la preocupación por aquellas cosas que hoy preocupan y tanto a la sociedad israelí, en el final del camino vuelva a salir algo bueno. Le mando un abrazo. Amén, como termina la tefilá, amén sela. El profesor Itzi Horn, con un panorama de noticias de Israel, hoy en este viernes, víspera de Shabbat.